Bienvenidos a Más que Leer Virtual. Comenzamos una nueva temporada y esta vez lo hacemos con una prensa para secar flores. Y por ello os presento este par de libros que tienen que ver un poquito con la naturaleza. Vamos a verlos un poquito más de cerca. El primer libro que os traigo hoy se llama Imaginario de las estaciones. Es de la editorial SM y está realizado por Pitao Gervais. Es un libro que, como bien dice, a través de las imágenes nos va a presentar un montón de ilustraciones sobre la naturaleza. Está hecho con un aspecto muy cuidado, muy limpio y lleno de un montón de solapas donde vamos a poder descubrir los diferentes elementos que están relacionados. Por ejemplo, aquí veis cómo pasamos del huevo hasta el pollito, o por ejemplo en esta las flores y cómo se transforman luego en cerezas. Aquí una fresa y su interior, y bueno, pues a través de él vamos a viajar por un montón de ilustraciones súper bonitas realizadas como a lápiz y muy interesante. El segundo libro que os traigo hoy se llama Rayos de Sol para desayunar, un canto a las plantas del mundo. Es un libro de Michael Holland y de Philip Giordano y de la editorial Harper Kids. Es un libro ilustrado de información. En él vamos a encontrar un montón de datos interesantes sobre plantas. Está dividido en 4 partes, que son todo sobre las plantas, que nos va a hablar de por qué son importantes las plantas, qué es una planta, sus partes y demás cosas. Una segunda parte en la que nos va a hablar de el mundo de las plantas. Entonces nos da información sobre el reino de las plantas, la evolución, la adaptación y cosas del estilo. Una tercera parte que se titula Desde el desayuno hasta la hora de dormir, y nos va a hablar de todo lo que podemos hacer con las plantas en ese tiempo, es decir, el desayuno, zumo de plantas, hora de cepillarse los dientes, a limpiar, bueno, un montón de cosas. Y por último, el poder de las plantas. Y aquí nos da datos sobre la tecnología vegetal inteligente, la curación verde, el idioma de las plantas, bueno, un montón de cosas. Además, trae varios tutoriales para que hagáis vosotros mismos con los peques, como puede ser, por ejemplo, un slime hecho de harina de maíz. También nos dice cómo hacer un laberinto. Bueno, un montón de cosas súper chulas. Y como veis, trae unas ilustraciones que son preciosas, llenas de color, acompañando a toda esta información. Estas han sido nuestras recomendaciones de hoy y ahora pasamos a ver el taller. Para el taller de hoy vamos a crear una prensa de flores. ¿Para qué sirve? Pues para secar de forma casera nuestras flores. Así luego las podremos utilizar en diferentes proyectos. Este sistema es muy sencillito, lleva 2 cuerdas tensoras y dentro de ellas vamos a tener un bloque de varias capas de madera, cartón, papel de cocina y papel de acuarela donde meteremos nuestras flores para secar. Bueno, pues si queréis aprender a hacerlo, quedaros conmigo. Vamos a ver un poquito qué materiales voy a utilizar en este taller para empezar. Luego os enseñaré alguno más. Lo primero, unas planchas de madera que van a ser, digamos, nuestra prensa, lo que va a sujetar todo el material. En mi caso he cogido unas así gorditas, no hace falta que sean tan anchas, con que sea la mitad de esta aproximadamente os podría valer. Y vamos a necesitar 2. Sí que os recomiendo que sean de madera para que no se deformen, o sea, no cojáis aglomerados y cosas así que con la humedad se nos puedan combar. También voy a usar un poquito de lija para limpiar de impurezas mis tablas de madera. Después, material absorbente, lo que van a ser papel de cocina, cartón y papel de acuarela. Todo esto formará las capas interiores de nuestra prensa de flores para conseguir un mejor resultado. Otros materiales que voy a utilizar van a ser una regla, un lápiz, un pincel,
Para unir todo el conjunto, una cinta bastante resistente, porque va a estar constantemente en tensión. Entonces no cojáis lazos finitos, sino una cinta que sea un poquito gruesa. Para hacer las cintas también necesitamos unas arandelas, un par de ellas, hilo para coser y luego velcro. Yo voy a usar 2 tiras de 5 centímetros de la parte dentada y 2 tiras de 10 centímetros de la parte suave. Y por supuesto, unas tijeras. Un material opcional va a ser un cúter. Lo voy a utilizar para cortar el cartón. Podría utilizar una tijera, pero el acabado no sería tan limpio. Entonces, bueno, pues opcionalmente, si queréis, podéis utilizarlo. Lo primero que voy a hacer es preparar la madera, y para ello voy a coger lija y voy a pasarla por la superficie para quitar pues todas estas barbitas que veis que han quedado de cuando se ha cortado y que quede más uniforme. Además, así evitamos que queden astillas sueltas que luego a la larga nos podamos clavar. Cuando elijéis madera, procurad hacerlo siempre en dirección a la veta, porque así seguiremos las líneas de la madera. Si lijamos a contraveta, el resultado va a ser menos limpio. Le paso ahora una lija un poquito más fina para que quede más suave el resultado. Ya he terminado de lijar la madera y así ya, como veis, han desaparecido todas las astillas que tenía por ahí y ya están listas para seguir trabajando. Ahora preparo el papel de cocina. Entonces, para ello voy a ir cortando las capas porque a mí me coincide que justo es el largo del papel más o menos, entonces me va perfecto. Lo único que haré es recortar de los anchos. Voy a usar en este caso 4 capas de papel. Vamos a cortar entonces el papel al tamaño de la tabla, siempre un poquito más pequeño para que cuando montemos todo no sobresalga de la madera. Entonces cojo mi tabla de madera, me pongo encima y marco el borde contrario con el lápiz. Con ayuda de las tijeras recorto ese sobrante. Repito esta operación con las otras 3 capas. Ahora voy a hacer lo mismo con el cartón. Entonces cojo una de las capas, en este caso vamos a necesitar 3. Coloco la tabla sobre el cartón y me marco todo el sobrante.
Voy a recortarlo con ayuda de un cúter y la regla porque es mucho más limpio, pero lo podéis realizar también con tijera. Compruebo que el cartón quede dentro de la tabla. Si nos sigue quedando algún sobrante, pues lo recortamos. Ya tenemos nuestras 3 capas de cartón preparadas. Vamos a preparar ahora el papel de acuarela. Entonces para ello cojo mi tabla y me voy a marcar todo el contorno alrededor. De esta lámina saco 2 capas, entonces las marco las 2 ya. Procuro que no me quede demasiado al borde porque luego lo voy a tener que recortar, pero no lo voy a cortar con tijera, vais a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues ya tengo mis 2 capas preparadas y ahora lo que voy a hacer es, con la ayuda del pincel, voy a ir humedeciendo uno de los laterales de estas capas. Una vez que está bien humedecida, lo que hago es coloco mi regla encima de la marca de la línea del papel, lo voy a plegar un poquito y ahora voy a ir recortándolo. Esto lo hago porque quiero que estas capas de papel tengan un aspecto un poco más rústico, más acorde con la madera y con las flores. Entonces no quiero que quede un corte perfecto como si lo hiciésemos con la tijera o el cúter. Quiero que quede así, de este estilo, así más deshilachado. Vamos a hacer lo mismo con el resto de líneas. Para redondear las curvas apoyo el dedo y quito el sobrante con la otra mano.
Y este sería el resultado que obtenemos. ¿Veis? Es un acabado irregular que le da aspecto así entre papel reciclado, papel antiguo. Entonces voy a repetir este paso en 4 capas que voy a necesitar. Ya tenemos recortados todos los materiales y las capas son las siguientes: 2 de madera, 3 de cartón, 4 de papel de cocina y 4 de papel de acuarela. Vamos a ver cómo van colocados. Lo primero que vamos a colocar es una capa de cartón, luego irá una de papel de cocina y luego una de papel de acuarela. Aquí es donde irían las flores. Volvemos a colocar otra de papel de acuarela, una de papel de cocina y una de cartón. Repetimos: papel de cocina, las 2 de papel de acuarela, otra vez papel de cocina y cartón. Y después, cerrando todo el conjunto, la otra tabla de madera. Pero claro, una vez que ya tenemos todo este sándwich hecho, necesitamos que todo este conjunto quede bien cerrado y sujeto, y para eso vamos a necesitar nuestras cintas y el velcro. Vamos a ver qué medida de cinta necesitamos. Entonces cojo mi cinta, la paso por debajo de todo el sándwich. Lo hago así porque de esta forma puedo calcular con el grosor que me va a ocupar por lo menos el material. Luego además hay que contar con las flores. Entonces coloco la cinta así por encima y vuelvo a colocar otra vez encima y recorto a esta medida. Ahora ya solo me tengo que poner en la cinta y cortar a la misma altura. El siguiente paso que voy a realizar es hacer un dobladillo en los extremos en uno de los extremos de la cinta, de cada una de ellas, para que así no se me deshilache. Entonces simplemente enhebro la aguja con el hilo que voy a utilizar, junto las 2 puntas y hago un nudo. Ahora cojo la cinta, realizo un doblez y un segundo doblez. Y aquí voy a coser con una puntada sencilla. Lo primero que hago es, por uno de los bordes por dentro, lo meto, escondo el nudo. Ahora rodeo todo el conjunto, cogiendo todas las capas de lazo. Y ahora simplemente voy a ir arriba abajo, arriba abajo. Si queréis os podéis ayudar de unos alfileres para sujetar la tela y que no se os mueva. Para finalizar, cojo, meto la aguja, doy la vuelta a todas las capas otra vez. Y aquí realizaré el nudo metiéndole por el bucle. Vuelvo a dar otra vuelta y vuelvo a meter. Y así ya cortaré el extremo. Ya tengo uno de los dobladillos hechos, voy a hacer el otro.
Ahora vamos con los otros extremos y aquí es donde vamos a colocar nuestras arandelas. Entonces meteremos la arandela, haremos un doblez, otro doblez en la tela y lo coseremos a la capa de abajo. Cuando vayamos a colocar la arandela, vamos a poner este extremo justo hacia abajo, de forma que aquí al poner la cinta en nuestra arandela, cosemos así, ¿vale? Y cuando pasemos esta cinta por la arandela, nos va a quedar por el lado que queda mejor presentado en vez del que tiene el borde, ¿de acuerdo? Entonces eso, cuando vayamos a meter la cinta, el otro extremo tiene que estar boca abajo el dobladillo. Cojo, hago un doblez, vuelvo a hacer otro doblez y ahora lo coso lo más cerquita posible a la arandela. Cuando ya he llegado al extremo, doy una vuelta en el borde y ahora lo que hago es vuelvo a dar otra pasada hacia el otro lado, porque esta zona va a tener mucha tensión porque es lo que vamos a utilizar para tensar el sándwich, digamos, de papeles, entonces necesito que esté bien sujeto. Una vez que he llegado al final, vuelvo a hacer lo mismo, doy vuelta y nudo, y lo hago 2 veces. De esta forma ya tengo bien segura nuestra arandela. Vamos a coser la otra cinta y lo mismo, tenemos en cuenta que esto esté hacia abajo, cogemos nuestra cinta, damos una doblez, damos una segunda doblez y lo ajustamos a la arandela. Una vez que ya tenemos cosido, pues vamos a colocar los velcros y para ello lo que hago es coloco el sándwich sobre la cinta, la ajusto bien al borde paso el otro lado de la cinta por la arandela. Ahora tenso un poquito, cojo el velcro, le quito la protección, lo pongo cerquita de la arandela pero sin estar pegada a ella, mientras hago tensión. Y ahora el otro velcro, el que va dentado, le he puesto encima justo al comienzo, estiro la cinta y lo pego también. De esta forma ya tengo colocado mi velcro. Podré tensar dependiendo del grosor que vaya ocupando todo lo que tenga aquí metido. Ahora colocaré en la otra tira de la misma forma. De esta forma ya estaría acabada nuestra prensa para flores. Ahora solo nos queda recolectar lo que queramos secar, meterlo entre nuestro papel de acuarela, entre las dos capas, en esta y en la otra que hemos puesto, lo colocaríamos, cerraríamos todo, tensaríamos con nuestras cuerdas
y esperaríamos a que se casen. Este ha sido el taller de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.